o sea, a pedazos. Muy, muy bien. Ay, disculpen mis hermanos. Ah, disculpen. Ah, pues vamos a orar para comenzar esta sesión. Nuestro Dios, ayúdanos y ayúdame a mí, especialmente en cuanto a esta tecnología. Gracias por lograr conectarnos y ahora Dios que continuemos este curso. Por favor, usa este curso en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo pedimos, por favor, para la gloria de ti mismo, Dios. Muy bien, muy bien. Ahora, am, estamos continuando el curso que comenzamos en agosto, si no me equivoco, y tiene que ver este estudio, es un estudio de Éxodo 1 a 4. Am, Teníamos unas sesiones, no sé, 10, 15 sesiones, y todavía, hasta ahora, solo cubrimos más o menos 2 capítulos. Entonces, pausamos hace un par de semanas en un buen lugar para, o sea, esperar hasta ahora. Y lo que quisiera hacer es continuar este estudio de capítulo 3 y 4 y estamos enfocándonos en un pecado, una lucha, o sea, en particular, es decir, temer al hombre más que a Dios. Temer al hombre más que a Dios. Yo sé que muchos de ustedes han tomado el curso de Oscar y he escuchado la mejor retroalimentación sobre el curso, sus pensamientos al respecto. Y hermanos, yo ahora quiero repasar unos síntomas, unos frutos de este temor. Por ejemplo, y los síntomas que estoy citando son de Ed Welch. Yo sé otra vez que muchos de ustedes han tomado este curso, pero es para romper el hielo y a la vez para realmente convencernos que después de aún tomar un curso específico sobre esta forma de idolatría, todavía pecamos, todavía pecamos. Y yo, como X acaba de reconocer, soy aún el más patético en esta área porque yo hice mi proyecto doctorado en esta área y todavía soy patético, patético, patético. Pero has batallado, ahora estoy leyendo a Ed Welch, has batallado con la presión de grupo. La presión de grupo es simplemente un eufemismo del temor al hombre. Si la experimentaste cuando eras joven, créeme, todavía está allí. Puede estar sumergida y revelarse en maneras más apropiadas para un adulto o puede estar camuflajeada en tu impresionante currículum, o sea, vital, tus éxitos percibidos. Hermanos, por ejemplo, o sea, como niños, ¿verdad? La gente, yo, por ejemplo, comencé a fumar la marihuana cuando yo tenía como 16 años, porque yo estaba en una ocasión en el carro, o sea, uh, la parte atrasada, estaba entre dos personas que estaban pasando el cigarrillo de la marihuana y yo no quería ser el único que no fumara. Entonces, fumé, fumé. Entonces, no tenía a Jesús. No tenía a Jesús. Y la aprobación de los jóvenes en el carro, o sea, funcionaban realmente
como mis dioses, porque yo quería complacerlos, yo quería que recibiera yo su aprobación. ¿Verdad? Uno puede decir, teniendo 40, 50 años, sí, son los jóvenes. Pero en América Latina, como muchas partes del mundo, ¿verdad? ¿Qué presión las mujeres tienen para entonces verse bien? Verse bien. Ah, si alguien tiene problemas de espalda, mi mamá, ella estuvo en Puerto Rico los primeros 40 años de su vida. Estoy repasando, ¿verdad? Y ella acabó con problemas de espalda hasta que se muriera, porque ella siempre tenía, o sea, los zapatos elevados. Y él sabía que estaba arruinando su espalda, pero la presión de, ¿qué? La presión de grupo, como Ed Welch está sugiriendo, ¿verdad? O sea, la presión de maquillarse, de verse a sí mismo o misma en el espejo 1000 veces cada día. ¿Qué tiene que ver con servir al pueblo como si fuera la fuente de nuestra vida? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuánto fue la última vez que salimos de la casa sin mirar el espejo o sea, darle otra vez las mejillas con o sea, otra dosis del polvo o hombres, o sea, con cada pelito, ¿verdad? En su propio lugar. Entonces, yo recibí una llamada el otro día y ahora como pastor y misionero les divulgo cómo, o sea, este temor al hombre me puede tentar a pecar. Una iglesia que nos apoya nos llamó el otro día y descubrió que ya estamos en los Estados Unidos. Pues escribimos en las 6 últimas cartas de oración este año lo que estamos haciendo, pero ahora es una iglesia muy grande y ocupada, pero acaba de descubrir que nos mudamos. Y cuando una pareja misionera se muda a los Estados Unidos, ellos entonces cortan el apoyo económico. Entonces, ustedes pueden ver cómo yo, siendo pastor misionero, puedo ser tentado de temer al hombre más que a Dios. ¿Quién realmente nutre? ¿Quién me realmente provee? ¿Quién realmente nos suministra? ¿Es una iglesia estadounidense o es Dios mismo? Entonces, yo, esta semana, gracias al Señor que después de 20 años y pico, como carrera de misionero, yo, o sea, no me tienta como antes, pero siempre está, yo no puedo decir que yo sea puro en cuanto a mis motivos. En cuanto a mis motivos. Mira, esta mañana teníamos problemas tratando de entonces entrar en el sistema. Y entonces yo realmente, ustedes especialmente después de 5 años conociéndolos, no, no soy muy tentado de impresionarlos, pero siempre cuando hay alguien por la primera vez, no quiero impresionar o tratar de impresionar a esa persona, pero yo sé a la vez si la persona, si no le caigo bien, puede entonces salir y perder algo muy importante.
algo que él necesita escuchar. Entonces, pero mis motivos no son 100% puros, porque parte de eso no quiero que él me llame bobo. Doctor Bobo, o sea, no pudo, o sea, pero sí, entonces yo quiero que sea, o sea, un nuevo impresionado con el contenido, pero obviamente soy el mediador y por ende necesito presentarme bien y eso puede crear espacio para entonces mezclar los motivos. Hermanos, todos nosotros somos así, ¿verdad? Un ejemplo que compartí con ustedes en la primera parte de este curso, um, los periodistas, ¿por qué tienen tanto poder? Porque tienen sus cámaras. Cuando estamos viendo las noticias, a veces un soldado estará abusando a una persona de la calle y cuando ve la cámara, ¿qué hacen? Ponen entonces la mano encima para cubrir el lente de la cámara. ¿Qué es eso? Es temor al hombre. Es temor al hombre. Los gobiernos más malos de este mundo, como el gobierno de Myanmar, hace unos años, indultó a una mujer que porque ella era política, figura política, y ella estaba buscando y luchando por la justicia, y en vez de, o sea, violarla y ejecutarla, la indultaron. ¿Por qué? Por la presión internacional. ¿Y qué es la presión internacional? Una tentación de temer al hombre más que a Dios. Entonces, aún los gobiernos más malos a veces hacen lo que sea justo, no porque son justos, sino porque hay presión internacional. Pero eso es temor al hombre. Um, Muy bien, mis hermanos. También, y en el futuro quisiera indagar en lo que estoy a punto de o sea, compartir con ustedes, pero déjenme ahora llevarlos a un pasaje, a Números capítulo 13 y 14. Ustedes conocen este pasaje muy bien, espero. Este pasaje tiene que ver con Moisés, capítulo 13, 1 a 3. Dios, vamos aquí. Ahora, por el momento, estoy repasando con ustedes y tratando de convencerles de la necesidad de estudiar este pasaje. Déjenme, no este pasaje, sino este curso. Aquí, hermanos, dice Dios por medio de su siervo, Moisés. Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan, esencialmente la palabra reconozcan aquí sirve como espiar, explorar la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos a ellos príncipes. Luego, entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, en la región desértica al sur del Negev, o sea, en la parte sureña al sur de la tierra prometida, conforme a la palabra de Jehová. Entonces ellos regresaron, mis hermanos, y hablaron de cuán, o sea,
fructífera era la tierra prometida, pero dijeron, no podemos. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer, es decir, de explorar, de espiar la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, donde estaban acampando, en Cádiz, por Kadesh. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También, versículo 27, les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Anak en hebreo es la palabra para gigante. Decir a uno, wow, este el atleta de baloncesto es un Anak, es un gigante. Amalek habita, o sea, otro grupo de gentiles en el Negev, el Eteo, el Jebuseo, en el Cananeo habita, o sea, en la región del Jordán. Entonces, Caleb obviamente, o sea, percibió un tono muy negativo de este reporte o reportaje y por ende interrumpió e hizo, como dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, trágicamente, pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, o sea, Anakim en hebreo. Nosotros erramos a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Okay, muy bien. Ahora el pueblo, siguiendo a los 10 espías, comenzó a murmurar y entonces aquí Caleb y Josué, si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros los comeréis como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros. No los temáis. Muy bien. Ahora, mis hermanos, si puedo encontrar lo que tenía aquí. Muy bien. Okay. Hermanos, muy bien, en versículo 14, 9, Caleb está diciendo, Caleb y Josué, por tanto, no seáis rebeldes contra Dios. La naturaleza de hebreo, si ustedes me han escuchado, saben lo que estoy diciendo aquí. En hebreo, la naturaleza de hebreo, o sea, en cuanto al género, generalmente hay una estructura bipartita, es la palabra bipartite, algo así,
Entonces, en la primera parte, Dios asevera. Él dice algo. Y en la segunda parte, Él dice algo que elabora, que arroja luz a la primera parte. Entonces, en esta primera cláusula, Josué y Caleb están diciendo a los 10 espías y al pueblo, por tanto, no seáis rebeldes contra Dios. ¿Y qué significa ser rebeldes contra Dios? Pues no temer al pueblo de esta tierra. Entonces, la segunda parte nos aclara lo que ellos querían decir por decir no ser rebeldes contra Dios. Hermanos, lo que estoy tratando de atar aquí es que temer al hombre más que a Dios es rebelarnos contra Él. Porque temer al hombre más que a Dios es realmente rechazar a Dios. Porque estamos diciendo que no te necesito o tu evangelio no es completo. Entonces tu evangelio más temer o adorar al hombre será mi evangelio. No, hermanos, para que veamos dónde voy, disculpen, dónde estoy. En capítulo, vamos a versículo 11, en el contexto de 14. Entonces, toda la congregación, estoy en Números 14:10. Entonces, toda la multitud propuso apedrearlos, es decir, Moisés, Aarón, Caleb y Josué. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, vean este versículo, porque aquí es la perspectiva de Dios en cuanto a definir sus acciones. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Now, es la primera cláusula. ¿Qué Dios quiere decir por eso? Hay que ver la segunda cláusula. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, ¿qué significa ha de irritar este pueblo? Significa no creer todas las señales que Dios ha hecho en medio de ellos. Hermanos, ustedes saben, si tenemos una historia juntos, que de todos los pecados, hubo una forma de pecado que entonces canceló el privilegio de entrar a la tierra prometida, que fue temer al hombre más que a Dios. Este pecado, o sea, temer a los gigantes, que parece como una excusa legítima, Dios entonces define, Dios ha expuesto como que no creer en Él. Y no creer en Él es rechazar a Él. Rechazar a Él. Entonces, hermanos, estoy atando otro tema muy importante. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, no porque, o sea,
No porque había un problema en cuanto a obedecer la ley. No, no entraron a la tierra prometida porque no creyeron a Dios. Y la forma de no creer en Él era temor al hombre. Temor al hombre. ¿Saben qué? No iba aquí, pero deberíamos hablar sobre Salmo 95. Vamos a versículo 7. Okay. Aquí el salmista dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oís hoy su voz. Vean, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, es pueblo que divaga de corazón y no me han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. El salmista está mirando para atrás y está diciendo cómo el pueblo entonces pecó de tanta magnitud que Dios dijo, no van a entrar a mi reposo. Fue el rechazar a Dios, rechazar a creer en Dios, y la forma de tentación expresada era temer a los gigantes más que a Dios. Entonces, mis hermanos, déjenme si puedo encontrar eso. Un versículo que he compartido con ustedes. Es repaso y vamos con esto, por favor. Ok, muy bien. Entonces, disculpen, quisiera ir a Apocalipsis 21, versículo 5. Ok. Vamos al texto, Apocalipsis 21, vamos con texto de 5, comenzando desde el 5. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Incidentalmente, ustedes saben, si han tomado el curso de Wayne Grudem, que el alfa y omega son la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Y Jesús aquí, no el Padre, sino Jesús aquí está diciendo que Él es el alfa y la omega. Y como sabemos de Isaías 44, versículo 6, de versículos así, en el hebreo, Él dice que Él es el Aleph. O sea, las dos letras, la primera y la última del alfabeto de hebreo. Pero aquí Jesús es Jehová, el principio y el fin. Es decir, Jesús es Jehová. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Algo que él dice muchas veces, especialmente en Ezequiel. Jehová dice, yo seré tu Dios y tú mi pueblo, pero en el contexto estamos hablando de Jesús, porque Jesús es Jehová. Ahora, hermanos, versículo 8. Pero los acobardes
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entre esta lista de los pecados, o sea, muchos pecados muy, muy, muy fuertes, Dios, la primera forma, o sea, de pecado aquí es que los cobardes, los cobardes. Eso está en la misma lista que, por ejemplo, los fornicarios. Un cobarde. Cuando yo veo un gigante de 3 metros, yo me convierto en cobarde. O sea, o sea, pero Dios, mira, y un cobarde en muchos casos tiene que ver con un mentiroso, una persona que siempre esté buscando la aprobación. Pero, hermanos, entonces, este pecado, es decir, temor al hombre, Dios iguala a no creer en él. No creer en él es rechazarlo. Bueno, entonces, en cuanto a cuán serio es este pecado, espero que haya podido demostrar cuán serio este pecado es. Now, hermanos, no quiero decir que si uno ha, por ejemplo, mentido ayer, que ya no puede entrar al cielo. No estoy diciendo eso. Hace un par de días, cuando el director de misiones me llamó para decir que probablemente nos iban a cortar el apoyo, o sea, como yo tenía 1%, digamos, de temor al hombre, pero 99% de confianza en el Señor, que soy cobarde y yo estaré, o sea, botado de la Nueva Jerusalén. No estoy diciendo eso, porque obviamente somos justificados en Cristo. Él es la verdad. Pero estoy tratando de decir que después de escribir mi doctorado sobre esta tesis, o sea, este tema de temor al hombre, todavía lucho con esta forma de tentación. Si uno tiene problemas perdonando a uno, ¿qué tiene que ver con temor al hombre? Que esta persona me controla más que a Dios. Si uno cada vez que ora, entonces la imagen de la cara de Juan o María está allá cuando uno está orando. ¿Qué eso tiene que ver con temor al hombre más que a Dios? Entonces, mis hermanos, ¿qué he tratado de hacer? He tratado de justificar los últimos 30 minutos más o menos cuán serio es esta forma de pecado. Fue la forma, la expresión del pecado que entonces Dios decidió, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. ¿Ven? Y como él dice en versículo 11 de capítulo 14, vean otra vez. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y esta palabra
Naatz es una palabra fuerte. Realmente significa rechazar, odiar o sea, a Dios. Y la segunda parte, hasta cuando no me creerá. Entonces, ha de irritar iguala no creer en Jehová. ¿Por qué el pueblo no entró? No porque había una falta de obediencia. No, 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 no. El pueblo, según Salmo 95, no entraron al reposo porque rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios. Muy bien. Déjeme abrir el foro que uno entonces comparta si quiere. Algo de su parte, por favor, hay que abrir, prender el micrófono. Algo de su parte, hermanos. Todo hasta ahora fue repaso. Algo de su parte. Nada. Muy bien. Entonces, no digo que una mujer no entonces pueda maquillarse, ni un hombre peinar el pelo antes de salir de la casa. No, no, no. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque antes me duché para levantarme y a veces no lo hice esta mañana, pero voy a mirar en el espejo para ver si tengo un pedazo de comida aquí. ¿Por qué? A mi edad, después de tantos años, sí, es más porque no quiero que alguien vea por hora y media el chocolate entre mis dientes y al final no saber lo que haya dicho. Pero uno realmente puede pensar más en el chocolate y entre los dientes en cuanto a sí mismo que en cuanto a que algo eclipse el evangelio. Muy bien, muy bien. Um, Siguiendo con Ed Welch. Tenemos demasiados compromisos. Encontramos difícil decir no aun cuando la sabiduría te indica que deberías. Eres alguien que vive para complacer a los demás, lo cual es otro eufemismo del temor al hombre. Muy bien. Entonces, solo para los nuevos. Si aún, si aún un anciano de la iglesia se te acerca a ti para pedirte que seas parte de un comité, y tú sabes que si tú dices sí, el esposo o esposa te va a matar cuando regrese a casa para decírselo. Entonces, si uno no puede decir no cuando aún sea la respuesta más apropiada, ¿qué eso tiene que ver con, o sea, promover el reino del Señor? Aunque es para una obra del reino o para el reino. ¿Okay? Si uno no tiene tiempo para estar con la esposa y los niños, porque está sobrecomprometido, probablemente está pecando. Probablemente está pecando. Moisés Silva, uno de nuestros profesores en el seminario, dijo, a menos que seas un genio o genia, una persona brillante, si tiene calificaciones perfectas de 4.0, probablemente estás pecando. Es lo que nos dijo. Porque la presión de sacar a más, a más, a más, a más.
probablemente él dijo, estás pecando. ¿Qué significa eso? Temor al hombre para impresionar a los demás. Pero ¿a expensa de quién? ¿La esposa? ¿Los hijos? Entonces, en el ministerio, mis hermanos, la tentación de sobretrabajar es sin fin, sin fin. Siempre hay otra necesidad, otra, otra. Entonces, mis hermanos, esta tentación vamos a sentir, bueno, si no sentimos esta tentación, dos cosas potenciales. Tengo un corazón muy, muy, muy endurecido o estoy muerto. Pero si estoy vivo, voy a ser tentado de complacer a los demás a expensa de Dios y su evangelio y la aprobación que tengo en él. Muy bien. Algo más, mis hermanos. Algo más. Algo más. De un... sí. Yo sé que he compartido esto con ustedes, pero todavía es un problema problemático. Mientes, especialmente las pequeñas mentiras blancas. ¿Qué me dices de las actuaciones, aunque técnicamente no estés mintiendo con tu boca? La mentira y otras formas de vida en la oscuridad usualmente son maneras de hacernos ver mejores delante de los demás. También sirven para cubrir nuestra vergüenza delante de ellos. ¿Tenemos celos de otras personas? Muy bien. Entonces, mis hermanos, esto es donde tú y yo vivimos. Y nadie puede escaparse de la tentación de temer al hombre más que a Dios. ¿Por qué? Dios creó sin pecado, puro, sin vergüenza. Otra vez, no sin culpa, dice la palabra, pero sin vergüenza. Obviamente sin culpa, pero Moisés dijo sin vergüenza. Entonces, cuando pecaron, descubrieron que estaban desnudos y avergonzados. Antes de pecar, la aprobación de Dios era completa y después de pecar, la aprobación de Dios era en cero. Ya eran sus enemigos. Entonces, Adán y Eva, interesantemente, buscaron hojas de higuera para cubrirse. En una ocasión estaba entonces diciendo que la hoja de higuera era la hoja más grande de la época de Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés mencionó la especie de hoja, pero no mencionó la especie de fruta? Porque no importaba qué forma de fruta fuera, pero sí importaba qué forma de hoja escogieron, porque Adán y Eva, al buscar la hoja más grande, estaban entonces demostrando que querían esconderse de su creador por completo, por completo. Si Dios no nos cubre nuestra vergüenza, entonces el hombre tiene que cubrirla y el hombre nunca va a estar satisfecho. Siempre necesitamos
hacer algo más para servir al hombre. El hombre es una tumba que nunca se llena. Solo somos tan buenos como el último acto de adoración idólatra al hombre. Entonces, mis hermanos, no conozco muchas maneras mejores que practicar el reposo en el Señor mejor que estudios como este, porque tiene que ver con Dios por un lado, Moisés por otro lado y nosotros donde estamos. Muy bien. Pauso otra vez para pedirles si hay algo que decir. Y si no, voy a comenzar con la segunda parte de este estudio. ¿Algo de su parte, mis hermanos? Muy bien, muy bien. Okay. Yo estoy tentado de tentar a ustedes por decir, ¿hace sentido hasta ahora? Sube la mano si hace sentido, pero no quiero que alguien me tema más que Dios y mienta. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a nuestro estudio. Okay. Interesante, no puedo ver. Ahora veo. Okay. Muy bien. Ahora, mis hermanos, estoy tratando de engrandecer las letras. Muy bien. Okay. Que ustedes, unos usan el teléfono y por ende se necesita engrandecer las palabras. Vamos. En la última sección voy a seguir acá porque es donde dejamos. Si uno no estuvo con nosotros la primera vez, no importa. Gracias al Señor, cuando estamos haciendo la exégesis de un pasaje, podemos dejar y continuar y comenzar, no importa dónde. Entonces, Permiso, profesor, le quería hacer una pregunta. sí, gracias por romper el hielo. Hola, María. Hola, Dios le bendiga a todos. Mire, yo estoy leyendo acá, cuando usted leyó Apocalipsis 21:8, que dijo, ok, pero los cobardes, los incrédulos, los abominales, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todo lo mentiroso. Ok, ahora yo le pregunto, cuando uno va delante de Dios, o sea, todo el mundo se conoce y sabe cómo está delante de Dios, ¿verdad? Entonces yo digo, yo me ubico en varias de esta, por ejemplo, cobarde muchas veces, de verdad. Yo lo digo por mí, tenemos temor de cierta cosa. A veces, quizá uno a veces siente temor cuando está en algún lugar, ¿verdad? De que cuando tú hablas de la palabra de Dios, siente a veces temor que alguien te puede rechazar, o sea, que te rechace. Hay a veces que no, pero muchas veces sí. Entonces estamos pecando. Entonces, incrédulos. Hay pruebas que a veces llegan a la vida de uno que tu fe se tambalea un poco. Y uno dice, Dios mío, yo hago esto, hago lo bueno y hago eso y hago aquello y no estoy en esto. Y mira cómo esto me llega. O sea, y la duda entra en ti muchas veces. O sea, entra. Y cuando homicida, ok, vamos a salir de esta parte, pues yo no sé, pero dice a veces la palabra de Dios que cuando uno desea mal, a veces, alguien que te ha herido tanto, que te pasa de repente,
que le pase esto, y después uno va, ay Dios, perdóname, qué sé yo qué, pero pasa por uno, porque a ver, somos tan humanos. Otra parte, bueno, hechicero no, eso no, idólatra, ahora entro en la idolatría. A veces adoramos cosas y queremos cosas, y por ejemplo, a veces la televisión, me estoy llevando un ejemplo, ¿verdad? O sea, que yo digo que a mí me gustan las películas, qué sé yo qué, por ejemplo, pero no películas con muchos temas que son bien, que nos sacan de la comunión de Dios, pero me gusta la televisión. Entonces, y los mentirosos, pero que, Dios mío, y que muchas veces mentimos. Entonces yo, ay, Dios mío, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué usted me recomienda? ¿Qué hay que hacer? Porque hay muchas cosas de eso que yo encajo sin querer. O sea, y uno trata y trata de hacer la cosa bien y hacerlo mejor, pero casi muchas veces caemos ahí. Ajá. Hermana, tengo, creo, uno de los versículos más apropiados, Ajá, Marcos 9:24. Marcos. Aquí ustedes recuerdan que Jesús sanó a un hijo de un padre. Y dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es Es posible. posible. Inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo lo que tú y yo decimos. Creo, ayuda mi incredulidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermana, esta lucha indica que Dios te ha salvado. Porque Amén. si no estuvieras frustrada, entonces eso significaría que Satanás te controla por completo. Ah, gloria a Dios. Sí, Amén. sí. Si no lucháramos, entonces Satanás sería nuestro padre. Así. Entonces, él creyó, pero él no creyó. Y el punto, mi hermana, es que cada Bene Adam, o sea, cada Ben Adam, cada hijo de Adán, desde la caída, ha dicho, creo, pero ayuda mi incredulidad, con la excepción de una persona, Jesús. Jesús nunca dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Shh, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Su credulidad es lo que nos representa ante el Padre. Y eso es lo que nos da esperanza. ¿Para qué? Entonces, seguir dándole más y más y más y más y más peso en cuanto a ¿qué? Nuestro pensar. Y una ilustración que he usado a veces, mi hermano, que digamos que este contenedor está vacío y si está vacío, obviamente hay aire adentro. ¿Y cómo vamos a entonces a vaciar el aire? Cuando le pregunto, le hago esta pregunta a una clase de niños en una escuela dominical, ellos dicen, sacude el contenedor. Pero yo entonces reemplazo aire con aire. Pero si yo le echo agua, el agua está más que pesada que el aire y el aire tiene que salir. Entonces, mientras tú y yo, o sea, leamos la palabra de Dios, Dios nos está echando algo a nuestro contenedor, algo más pesado que el temor al hombre. Pero es poco a poco. La salvación es instantánea, pero la lucha es Es fuerte. hasta la muerte.
La muerte, Gloria la a Dios. muerte. Pero este versículo es un versículo que tú y yo podemos, o sea, repetir al Señor cada día. Sí, Dios, te creo. Pero Dios, no te creo. Ayuda mi Amén. incredulidad. Amén. Yeah. Y hermano, algo que había dicho en otras ocasiones, pero no creo que tú y yo, o sea, hayamos estado en la misma aula, pero la palabra incredulidad, aquí el prefijo in, la palabra es credulidad, pero incredulidad significa que la falta. Pero si hay incredulidad es porque estamos poniendo nuestra fe en otro Dios. Entonces, incredulidad no es la falta de fe, sino la fe idólatra en otra cosa que está dirigiéndonos que dudemos a Dios en vez de dudar a nuestras dudas. Sí, hablamos mucho sobre eso en el pasado, pero si me escuchas, o sea, por el resto de este semestre, yo siempre como un viejito, ¿verdad? Siempre estoy repitiendo a mí mismo. Sí, pero algo más sobre tu pregunta, hermana. Micrófono, micrófono. Oye, sí, sí, no, está bien. Eso me ayudó a su respuesta. Está bien. Sí, 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 sí. No es para que uno dude si yo realmente soy salvo porque soy cobarde. No, el punto es, claro que sí somos cobardes porque no tenemos una fe perfecta. Si yo hubiera estado antes de Pontius Pilato y él me preguntara, ¿tú sabes que tengo la autoridad de crucificarte o indultarte? ¿Y qué Jesús dijo? No tendrías ninguna gota de autoridad si Abba no te la hubiera que habría dado. Él no era cobarde. Entonces yo reposo en él y su récord, porque fuera de su récord no sería nadie en el cielo excepto los ángeles que no habían caído. Amén. Muy bien, muy bien. Sí, Sí, algo más. gracias. ¿Otra vez, mija? No, gracias, que está bien. O sea que yo sé que toda esa cosa, todas esas palabras que están, nosotros con Jesús podemos vencerla. O sea, pidiendo así como usted dice, porque nos vemos muchas veces en en ciertas condiciones de que a veces somos cobardes, de que a veces llega la incredulidad, o sea, que somos incrédulos, que o sea, que hablamos de hechicero, o sea, uno se quita porque, Sí, gloria a Dios, que conocemos la palabra de Dios y sí. que a veces adoramos a algo más que, o sea, yo no diría muchas veces más que a Dios después que nosotros conocemos a Jesucristo, pero que a veces perdemos un poco el hilo y hacemos cosas en vez de ir a buscar la palabra, leerla, hacer estudios, pues a veces hay algo, cosas que nos jalan, o sea, usted entiende, ¿verdad? Que nos lleva. Ajá, Entonces, ajá. yo sé que con Cristo nosotros podemos hacer muchas cosas con Él. Sí, ya. Por eso dice la palabra de Dios, orar en tiempo y fuera de tiempo, Sí, sí, sí. porque somos muy tentados. Sí, 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 sí. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento dice estamos en Cristo? ¿Qué significa estamos en Cristo? Amén. Somos sus hijos e hijas y eso significa otra identidad. Amén. La primera cosa que hicimos al adoptar a nuestro nene más pequeño era cambiar su nombre. Entonces Dios nos ha redefinido. Entonces tu nombre no es cobarde, sino es hija de Dios. Amén. ¿Ves? Y eso es lo que nos fortalece para, otra vez, seguir
reposando más y más y más y más en el Señor. O sea, echando más y más y más agua que, o sea, para el que aire se llene. idólatra salga. Muy bien. Amén. Gracias por esta pregunta, porque esta pregunta, o sea, es, ustedes han escuchado, si no hay una batalla, entonces somos hijos de Satanás. Pero al ser salvo, ya comienza una batalla. Ustedes o sea, si uno es salvo por más de 2 semanas, sabe eso. Al aceptar al Señor, ya comienza una batalla espiritual. Y si Sí, uno no puede decir eso, no hay batalla, debería preguntar al Señor si realmente es salvo. amén. Gloria a Muy Dios. bien, muy bien. Sí, excelente. Otra vez, hermanos, algo de su parte. ¿Algo más? No, ¿De los demás? Muy bien. Vamos entonces a comenzar la segunda parte de este estudio. Am, en vez de leer todo el capítulo de Éxodo, capítulo 3, para tratar de ahorrar tiempo, disculpen. Ok, muy bien. Que vamos entonces, mis hermanos, a leer Éxodo 3:13 y 16 a 21 a una mirada. Vamos a leer todo el texto. Okay. Eggy, ¿podrías leer, mi hermano? Por favor. Yo he hablado todo el tiempo esta mañana. Sí, hermano, prende el Ahora, micrófono. ahora. Sí, Ya está 3. ronco, sí, ya suena ronco. Dijo Oh, Moisés, oh, otro puedo, otro no, puede. no, que tú estás ronco ya. Ah, Dijo sí, sí, Moisés, sí, siempre, siempre. dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, ¿Así? así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora. Disculpa, voy a subir la pantalla. Sí, Nosotros iremos ahora 3. 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto nos dejará ir sino por la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país. Entonces os dejará ir. Yo os haré que este pueblo haya gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que lo hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Muy bien, gracias, Eggy, como siempre, hermano. Ahora, Dios el admirable consejero distingue entre su responsabilidad y la de Moisés. No creo que hayamos estudiado eso en la última sesión, pero sí, déjeme saber, pero es muy, muy, muy importante. En cualquier situación de la vida,
un consejero tiene que distinguir. Llegué acá arriba a ver el agua. ¿Qué dijiste? A ver qué es lo que está. Yo sé que Luz me dice, por aquí se ve. ¿Alguien podría apagar el micrófono? ¿Alguien podría apagar el micrófono? Siguiente sintonía. Gracias por apagar. Muy bien. Entonces, sí. Déjeme leer eso otra vez. En cualquier situación de la vida, un consejero tiene que distinguir y explicar al aconsejado la línea entre Dios y su responsabilidad para resolver cualquier situación y cuál es la responsabilidad del aconsejado. En una mano, si el asesorado cree que todo depende de él, va a ponerse tan congelado como Moisés al percibir que todo dependía de él, ¿verdad? En la otra mano, si el asesorado cree que todo depende de Dios, no va a hacer nada. Nada. Por eso, entre otras razones, número 4, por eso, entre otras razones, es posible que Dios haya dicho las palabras de 3:16 a 22 de esa forma para proveerle a Moisés una revelación que le ayudaría a distinguir entre el papel de Dios como Salvador y el papel finito de Moisés como siervo de Dios. Recuerde que en el 3:8 Dios dijo que iría a Egipto. En 3:10, sin embargo, Dios dijo, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En 3:11 Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A la luz de la forma en que Moisés dijo las palabras de 3:11, es posible que su temor de enfrentar a Faraón y a sus hermanos lo haya llevado a pensar más en lo que Dios querría que él hiciera, en lugar de pensar en lo que Dios haría a través de él. El mandato de Dios de libertar a sus hermanos de las manos de Faraón en 3 días pudo haberlo llevado a olvidarse de las palabras de Dios en 3:8, que dice que él iría a salvar a Israel y que lo traería de esa tierra. Dado esto, creo que Dios le está dando 3:16 a 22, entre otras razones, para ayudarlo a distinguir entre lo que Dios dice que hará y lo que él esté mandando a Moisés a hacer. Sigan prestando atención, tratando de distinguir entre Dios y su papel y Moisés y el suyo. Muy bien, hermanos. Déjenme hacer un comentario que David Paulson me había compartido. Cuando uno, por ejemplo, está experimentando ansiedad, una de las mejores cosas que tú y yo podamos hacer es correr a los salmos. Los salmos, los salmistas, muchos de ellos tienen temores de morirse, ansiedad. Estamos hablando de enemigos físicos, ejércitos, de paganos malvados, que están a punto de borrar la tierra de ellos. Entonces, en los salmos, cuando uno está expresando y confesando su temor al Señor, después de exponer, de
confesar lo que está en su corazón, comienza a ver las circunstancias no de su propia perspectiva, sino la de Dios. Y en los salmos comienza a orar reposando en la soberanía de Dios, y los salmitas se dan cuenta de cuán realmente pequeñito está su propio rol en el asunto y cuán grande es el rol del Señor. Si parte de la ansiedad es que mezclamos qué es el rol grande del Señor en situación A y qué es el rol pequeñito nuestro en la misma situación. Y entre más mezclemos la soberanía de Dios y su parte y su responsabilidad y mi parte como humano patético, sí, ¿qué va a subir? La ansiedad. Porque ahora creo que necesito actuar como si yo fuera Dios. Y soy un malísimo Dios. Soy un malísimo Dios. Pero hermanos, otra vez, la próxima vez que experimentemos, quizás, no sé, como yo a las 9:30 cuando no pude lograr entrar al sistema, ¿verdad? Pero cuando, rápido, que Dios nos dé la gracia para decir, Dios, ayúdame ahora para distinguir entre tu papel como el soberano y las pocas cosas que yo realmente necesito hacer. Que yo no haga tu trabajo y que tú me enseñes lo que yo necesito hacer. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo Moisés está enseñando al pueblo con respecto a su propia experiencia. ¿Alguien quisiera leer entre ustedes? ¿Alguien? Oh. ¿Hermano? Puedo leer. Gracias, por favor. Desde donde dice Éxodo 3:16. Y la responsabilidad de Moisés, número 1. Número 1. En 3:16, Dios comienza describiendo lo que Moisés tiene que hacer. Y lo dice en hebreo ahí, eso lo lee usted. Yo no lo... Y para que sepan, hermanos, en los nuevos, tengo, o sea, mi hebreo es como mi español. Sobrevivo, pero no impresiono a nadie. Sigue, mi hermano. Sigue. Reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien. Ahora, rápido, vamos a terminar pronto. Sigue, mi hermano. Dios le ordena. Dios le ordenó a Moisés hacer 3 cosas. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien. Sigue, mi hermano. Vamos a terminar pronto. No seguimos mucho tiempo. Sigue, hermano. Éxodo 3:17 al 21 y la responsabilidad de Dios. Muy bien. En 3:17 al 21, Dios describe lo que será su responsabilidad. Número 2, al comunicarse con Israel y Faraón, Dios y solo Dios va a cumplir su papel. Número 3, vamos a verlo verso por verso a continuación. Número 4, otra vez en 3:17, el Señor le asegura a Moisés que Dios y solo Dios sacaría a los hijos de Israel de Egipto. Muy bien, aquí. Y he dicho. Verso 17,
Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Sí, muy bien. Entonces, no Moisés, sino Dios va a hacer eso. Noten, sigue hermano, noten. Noten lo que Dios no le dijo. O sea, Dios no quería que Moisés le dijera a los ancianos, Dios y yo los sacaremos de la aflicción de Egipto. Muy bien, subrayo aquí. No es lo que dijo, tenía que decir. Muy bien. ¿Sigue, mi hermano? Éxodo 3:18 y la responsabilidad de Dios. Número 1. En la primera parte de 3:18, Dios finalmente le revela a Moisés que los ancianos de Israel se someterán a Moisés en esta ocasión. Muy bien. Y 3:19 y 22 y la responsabilidad de Dios. Dios. Número 1. Dios, sin embargo, le dejó claro a Moisés que el faraón no dejaría ir a Israel sin que una mano fuerte lo forzara. El verso 19 dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza. Muy bien. Número No obstante. Número 2. No obstante, Moisés no tenía que preocuparse por eso, porque Dios haría lo necesario para liberar a Israel del cautiverio egipcio. Número 3. Note que en 3:19 al 21 Dios no utilizó el lenguaje de la primera persona en plural. Muy bien. Sí, vamos otra vez, mi hermano. Veamos cuántas veces. Sigue, hermano. 3:19 al 3:19. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por la fuerza. 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país y entonces os dejará ir. 21. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Sí, yo subrayo aquí también, mis hermanos. Pero yo, no tú, Moisés, yo extenderé, mira, mi mano, no tu mano, mi mano, ¿verdad? Entonces, muy bien, o sea, él no dijo, nosotros derrotaremos a Faraón. Dios dejó muy claro que esta era su batalla. Él solo derrotaría a Faraón. Muy bien. ¿Saben qué? Como 2 minutos más y vamos a terminar. Dios dijo, pero yo extenderé, y literalmente en el hebreo dice enviaré o mandaré mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Cuando el Señor retire su mano de juicio de Egipto, el faraón dejará ir a Israel. Como si esto no fuera suficiente y maravilloso, Dios le dijo a Moisés que el Señor haría que su pueblo hallará gracia a los ojos de Egipto. Entonces la responsabilidad de Moisés e Israel, vean, sino que cada mujer pedirá a su vecino y a la que hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos o vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Dios está a punto de hacer algo maravilloso. Israel no se iría con las manos vacías. En el día de la liberación, todos le pedirían a sus vecinos, egipcios, artículos de plata, oro y ropas. Muy bien. ¿Están conmigo? Antes de pasar, vamos a terminar aquí. Entonces, el papel de Israel en el Éxodo no será mucho. Solo tienen que pedir la tarjeta de ATH de sus vecinos egipcios. Dios va a hacer el resto. Dios va a hacer el resto. No hay 2 salvadores, hay un Salvador. Muy bien, mis hermanos.
Entonces, cuando estamos leyendo la palabra, para terminar, deberíamos siempre buscar, escudriñar, ¿qué es la parte de Dios que Él ejerce como el soberano? ¿Y qué es la parte pequeña mía? ¿Qué es mi responsabilidad? Y luego orar que Dios no, entonces, que nos da la habilidad de distinguir entre Él y nosotros. Muy bien. Hermanos, hay mucho que decir, como siempre, pero tenemos unas semanas, 5, 6, 7 semanas, para entonces seguir elaborando sobre este pasaje. Ahora terminé. ¿Ustedes tienen un comentario para concluir esta sesión? ¿Comentario, duda, cualquier cosa? Muy bien. ¿Algo de su parte? Sí, hermana. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Todo bien. Quería decir, ¿verdad?, que este curso ha sido de mucha bendición para mí. Era simplemente darle ese feedback, ¿verdad? Antes de comenzar el curso, nosotros lo tomamos con el pastor Oscar. Como que no pensábamos que era un tema, ¿verdad?, como que nos iba a impactar mucho. Y no fue hasta que estábamos tomando el curso que nos dimos cuenta cuánto pecamos de temor al hombre y el impacto tan negativo que tiene en nuestra vida. Y ha sido maravilloso, de verdad. El poder tomarlo nuevamente es como, ¿verdad?, seguir ayudándonos a estar conscientes de esas áreas que necesitamos cambiar y que Dios pueda hacer esa obra en nosotros. Y también, ¿verdad?, en mi caso personal, reposar en el Señor, en la obra que Él ha hecho en mí y que Él la va a completar. Ajá. Porque si no, yo me angustiaría todo mi pecado y con todas mis fallas, que el Señor me permite verlas, pero a la vez me da el consuelo de poder reposar en Él, de que Él va a hacer la obra completa. Y quería darle ese feedback, ¿verdad? Porque Gracias. ha sido una bendición. Para citar las palabras de Jack Miller, el pastor de Beverly, antes de conocerla, él dijo, relájate, estás mucho peor de lo que te imaginas. Eso nos consuela, porque entonces decimos, nos rendimos. ¿Dónde está algo para blanco para decir, me rindo? Me rindo. Y otra vez, ¿por qué la prostituta amó a Dios mucho? Porque había pecado mucho. Y se daba cuenta de cuán, lleno de gracia Él era hacia nosotros. Muy bien, muy bien. Fariseos, siguiendo con Él, no pecan mucho y por ende no han sido perdonados mucho y por ende no aman mucho. No aman mucho. Sí, mis hermanos. Sí, un estudio que estoy compartiendo con ustedes realmente se basa en el libro de Edward Welch. O sea, su libro que ustedes estudiaron con Oscar. Y cuando entramos en las cuevas más oscuras de nuestro corazón, uno no puede mantenerse la salvación por más de un microsegundo. Pero es buena noticia, porque uno dice, socorro, ayúdame, soy peor que malo. Soy peor, oh Dios, tú lo sabías cuando me salvaste. Gracias. Sí, mi hermana. Entonces, cada vez que enseño este estudio, también me bendice. También, porque
me recuerda de cuán pecaminoso soy y cuán misericordioso y lleno de gracia es mi amante, mi esposo, o sea, como soy parte de la iglesia. Mira cómo Él nos trata. Wow. Muy bien. ¿Algo más, hermana? ¿Algo más de su parte o de la parte de otro? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si me escuchan. Usted comentó sobre la responsabilidad de Israel, ¿verdad? Ajá. ¿Podría abundar un poquito más, aunque sea muy breve, sobre la responsabilidad de Moisés o es la misma de Israel? ¿Te refieres a números 13 y 14 y el reporte de los 12 espías? No, estamos en Éxodo. Oh, Cuando usted comentó que Israel, el papel de Israel era solo, pues pedir y Dios haría el resto. Pero la responsabilidad de Moisés, como tal, ¿cuál era? Ok, la responsabilidad de Moisés era irte a los ancianos de Israel, enseñar, o sea, vamos a hablar sobre eso, especialmente en capítulo 4, pero su papel era irse a Egipto y para encontrar a los ancianos, enseñarles las señales, ¿verdad? Que Dios iba a entonces obrar a través de su vara y luego esperar hasta que Dios le diera otra orden. Pero su papel era solamente funcionar como, embajador. Ok, gracias. Sí. Un embajador no entonces hace su voluntad, no ejerce, no habla sus palabras, sino las palabras del líder de su país. Entonces Moisés realmente solamente tenía que comunicarse las palabras que Dios le daba. Y como sabemos, Israel no hizo nada hasta la noche de la Pascua. Durante la noche hasta la noche de la Pascua, oraban y veían la guerra entre Dios, por un lado, y Faraón y los dioses egipcios. O sea, era una batalla entre los dioses. No era la batalla de Moisés. Dios declaró la guerra contra Egipto por medio de Moisés. Moisés no declaró la guerra. Dios era el que lo mandó. Entonces, Moisés no estaba batallando su propia batalla. Él estaba meramente comunicándose lo que Dios le había mandado que dijera. Joe. Sí. Un embajador, cuando nos visita, o sea, en nuestro país, la costumbre no es ejecutar el embajador. ¿Por qué? Porque no son sus palabras. Él meramente está comunicando y representando a su líder. Sí, hermano. ¿Ahora alguien dijo algo más? Yo. Oh, Eggy. Es que cuando leíamos el libro de Éxodo en la iglesia, algo que me llamó la atención desde el capítulo 6 creo que en adelante, menciona todo el tiempo, entonces el Señor le dijo a Moisés y le decía, y dile a mi pueblo. Él era como un speaker, como un portavoz todo el tiempo de una palabra. Era el líder del pueblo, claro, yo tenía una relación personal y directa con él. Pero siempre en todos los capítulos, desde el 6 en adelante, el Señor le dijo a Moisés, mira, yo te digo, ve y dile. Entonces él dijo a Moisés, ve a Faraón. Y siguió por ahí. Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile.
Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón. Y por ahí tú sigues todo el tiempo escuchando que dijo el Señor a Moisés. Su rol de grandeza humana era tan pequeño Muy bien. Muy bien. porque él solamente sirvió de portavoz ante un Dios que se le reveló en la salsa ardiente, pero para mí me impresionó demasiado. Que todo el libro de Éxodo, hasta el final del libro de Éxodo, todo el Señor le dijo a Moisés y dile al pueblo. El Señor le dijo a Moisés y dile a Faraón. El Señor le dijo a Moisés. En una ocasión el pueblo le dice, él le dice, vayan a donde él y pregúntenle. Y le digo, no vaya a ser que nosotros, él nos consuma y nos queme y nos devore y nos haga, creo que en el 14, no recuerdo dónde, qué capítulo. Y Moisés fue y habló con el Señor y el Señor vuelve y le dice, y dile a mi pueblo. Sí. En todo el tiempo Moisés era un speaker, era un portavoz, un embajador de una palabra, pero retante. Porque Claro. estar delante de la presencia de Dios, que Él te hable. Wow. Sí. Now, lo que tú dices aquí y lo que yo estoy diciendo, es la conversación de una escuela dominical, pero poner en práctica. Poner en práctica. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. En capítulo 11 de Números, Moisés dice a Dios, Dios, quítame al libro de la vida. Quítame ahora. Quítame ahora. ¿Qué pasó? Él entonces pecó por mezclar los papeles entre Dios como el soberano y él. ¿Dónde yo voy a estar de compra para comprar suficiente comida para este pueblo? Como si él tuviera que ir a Costco para alimentar a un pueblo de casi 2 millones de personas. Pero mira, fácil de decir sábado por la mañana en la comodidad de nuestras salas, pero es otra cosa de implementar apropiadamente. Entonces Moisés aún quería ser quitado al libro de la vida. Al libro de la vida. Y como tú y yo sabemos, entonces Dios le entregó a ellos comida, ¿verdad? En esta ocasión. Pero eso es Números 11. Sí, mis hermanos, pero muchos de nosotros no somos pastores y no tenemos que preocuparnos por eso. Pero somos padres, somos, mamis, somos abuelos y abuelas y estamos ahora criando a los nietos, por ejemplo. Y podemos implementar, lo que Dios nos está enseñando, que no hicimos muy bien la primera vez, pero podemos practicar mejores costumbres con los nietos que con nuestros hijos e hijas. Pero sí, hermanos, no podemos cambiar nuestros niños. Solo proveemos un ambiente donde Dios puede hablar a través de nosotros, con ellos. No causé crecer mis nenes, solo les daba la comida cada noche. ¿Y qué pasó? Wow, crecieron. Sabemos eso, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy bien, Maggie. El papel de Moisés, sí, es como mezcló el rol de Dios y mezcló el rol suyo. Fue parte de lo que le llevó a pecar hasta que Dios dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Por toda la frustración, ¿verdad? Sacando su barba. Y este pueblo me vuelve loco. Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Eggy, al respecto? ¿Qué práctico es Dios? ¿Qué práctica es su palabra? Nada hace más sentido. Nada hace más sentido. Muy bien.
¿Algo más, mis hermanos? Discúlpenme por prolongar esto casi hasta 2 horas. ¿Algo más de su parte? Ok, muy bien. Sí, tengo una preguntita por aquí, yo sé. Sí. Sí, Joel Cintrón, Dios les bendiga. Hola, hermano. Sí, ¿qué quería? Amén, Dios le bendiga. No te escucho muy bien. ¿Me escucha ahora? Espero que sí. Sí, ¿Me hermano. escucha? Sigue. Ok. Algo rápido, en forma breve, ¿verdad? Hablando de Moisés. ¿Por qué hoy día Moisés, ¿verdad? Sabemos que fue el que trajo, ¿verdad?, las tablas de la ley. Y ¿por qué el énfasis en el pueblo judío? Porque Moisés es un personaje tan importante, ¿verdad? Digamos así, en el pueblo judío en este tiempo. Es como un profeta para ellos. O sea, ¿qué es lo que ellos, en esa usted que conoce, ¿verdad?, esa cultura, específicamente, ¿por qué es que ven a Moisés tan profeta cuando, ¿verdad?, como dice Egui, él era un speaker, un embajador? ¿Por qué, ¿verdad?, él ha influenciado tanto en ese pueblo, en el pueblo judío, hoy día, que va por encima lo ven más como un profeta que como un embajador? ¿Estás preguntando por qué hoy en día seguimos dándole mucho respeto, o estás notando, estás haciendo una pregunta? No te sigo, Joel. Sí, porque sabemos que Moisés, ¿verdad?, como estamos hablando, fue un embajador, una persona que llevaba la voz de Dios a su pueblo. Pero hoy día me he encontrado, ¿verdad?, con personas que estudian doctrinas hebreas y demás, que dan un énfasis un poco más allá como profeta, y quizás, ¿verdad?, es la persona que trajo la palabra de Dios, pero lo ven más como un profeta, lo ven más como alguien bien importante. Quizás lo ponen al nivel para los judíos, ¿verdad?, lo ponen, no le dan tanta importancia a Jesucristo, sino que Él es la persona que es más importante. ¿Me entiende ahora la pregunta? Sí. Para los hebreos hoy en día, la mayoría de los hebreos hoy en día siguen a los líderes de Israel que lo habían rechazado y crucificado. O sea, judaísmo tradicional versus judaísmo cumplido en Cristo, ¿verdad? O sea, es lo que hubo tan temprano, mi hermano, como Juan capítulo 9, si no me equivoco, cuando Jesús, entonces, en la piscina de Shiloah, cuando él puso el lodo en los ojos del ciego y luego lo sanó de su ceguera, entonces, ¿qué pasó? Los fariseos estaban preguntando, ¿qué pasa aquí? Y buscaron a sus padres y les preguntaron a sus padres, mira, ¿eso es tu hijo? Sí. ¿Y él nació ciego? Sí. ¿Y ahora ve? Sí. ¿O cómo él ve ahora? Entonces, dice que los padres no quisieron contestar a los fariseos porque tenían temor al hombre idólatra y que no querían que los líderes de Israel entonces los expulsaran de la sinagoga. ¿Ven? Porque la sinagoga representaba no solamente a donde iban los sábados para adorar al Señor. No. Tenía que ver con la comunidad de fe. Si yo, por ejemplo, hago zapatos y tú, por ejemplo, tejes camisas y somos hebreos, entonces yo dependo de ti para comprar mis zapatos y viceversa. Yo te compro las camisas, ¿verdad? Y entonces, si ellos hubieran
testificado de Jesús y de su cuán legítimo era, entonces habrían sido expulsados. ¿A dónde? Excomulgados. ¿Cómo iban a sobrevivir sin poder vender sus zapatos? Sin poder, o sea, depender de la sinagoga, de la comunidad de fe. So, aún ellos temían al hombre más que a Dios y por ende, como cobardes, no quisieron testificar de la salvación que había venido, ¿verdad? Entonces, sí, mi hermano, hoy en día, judaísmo tradicional sigue a Moisés, ¿verdad? Ahora, Obviamente Abraham, Isaac, Jacob, pero Moisés como el dador de la ley. Y ellos han tratado de estructurar un sistema sin sacrificio, sin expiación, y eso es otra cosa. Pero sí, como han rechazado a Jesús como su expiación, como su Salvador, entonces esperan de una manera no bíblica porque no pueden entonces expiar el pecado, no pueden sacrificar animales. Dios juzgó su sistema 40 años después de su crucifixión y ascensión. Dios llevó a los romanos para entonces juzgar al sistema de los sacrificios, ¿verdad? No aceptaron la expiación final de Jesús, entonces ya no son cubiertos. No son cubiertos. Muy bien, hermano. Entonces, Moisés fue un profeta, pero el libro de Hebreos dice, ahora, no obstante, tenemos a otro profeta que se llama Jesús y le escuchamos a él. Y todo lo que Moisés había dicho, leemos con o a través de la óptica del Nuevo Testamento. No sé si Joel todavía está con nosotros, pero muy bien. Joel, ¿algo más? Se fue. Muy bien. ¿Algo más de su parte? Estoy aquí, ustedes me conocen, pero quiero ser sensibles en cuanto a su tiempo. solamente un comentario. En el tiempo de Jesús habían creyentes del Torá, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, y no creían en los otros libros de la Biblia. Hay una división teológica en el momento de la existencia de Jesús. Y todavía hay judíos cristianos, judíos que todavía creen que en ese grupo de libros y los demás son adornos, son referencias al Torá. Y yo creo que ahí viene la gran parte del culto a Moisés como ese gran hombre. Sí, en Israel hoy en día, no sé el número exacto, pero un taxista en Israel nos dijo que eran como 21 rabinos famosísimos en Israel que tenían cada uno una escuela mosaica, que tenía su versión distinguida, ¿verdad? De las demás, de cómo interpretar la Torah correctamente. Y de hecho, por ende, tienen la vestidura diferente, dependiendo de a qué rabino ellos siguen. Pero sí, hermano, hay muchos que tienen memorizado grandes partes de la Torah, pero no son los o sea, ellos no son tan buenos en cuanto al resto. O sea, ellos se enfocan más en la Torah que el resto de la Biblia, porque la Torah para ellos es el corazón de la palabra de Dios. Pero sí, de Josué a Malaquías, todo eso realmente arroja luz progresiva
sobre la Torá, pero es el Nuevo Testamento que nos da la palabra final y la óptica completa para entonces remontarnos a través de las Escrituras hasta Génesis 1:1. Ok, muy bien. Eggy, ¿algo más? ¿Algo más? Ok. Si no hago sentido, déjenme saber que repita, ¿verdad? ¿Están? Ok. Sí, muy bien. Sandra, cuando tú haces eso, estás pensando, ¿ah? ¿Algo que decir, mi hermana? Ella es una pensadora, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Algo más de su parte, hermanos? Muy bien. ¿Quién es la hija en el medio de mi pantalla con, o sea, esta postura de una bailarina? Muy bien, muy bien. Eggy, ¿tú puedes hacer eso sin caerte? Ya no. Ya no. Ya no. Yo bailé profesionalmente, pero si lo hiciera, Lo único que hizo es payasería con mis hijas. me caería, o sea, en mi nariz. Muy bien, hermanos. Entonces, Samuel, aparece. Muy bien, Samuel. Excelente. Bueno, podemos orar. José, ¿podrías, hermano, cerrar la sesión con oración? José, el tico. Sí. Hey, prende el micrófono, mi hermano, para orar y cerrar nuestra sesión. Amén. ¿Cómo está, mi hermano? No hablamos mucho, pero Siempre estás. recibiendo mucho. Siempre estás. Muy bien. Muchas enseñanzas, sabe, preciosas de la palabra, y que es necesario pues escucharla cada vez más y más y más, aunque a muchos nos parezcan repetitivos, pero así es como se aprende. Bueno, yo siempre repito las mismas palabras, pero todavía peco. Así estamos, somos así. Bueno, Muy bien, hermano. Señor. Padre Santo y bueno, te damos gracias por esta oportunidad, ¿verdad? De reunirnos este tiempito que es un tiempo muy agradable, Señor, recibimos el alimento espiritual, Dios mío, de tu palabra. Te pedimos, Señor, por yo, Señor, y a la familia, Evelyn, y toda la familia, ¿verdad? Y el resto, ¿verdad? De los hermanos que nos reunimos, Señor, en este tiempo en donde estamos pasando por estas situaciones prohibidas, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, tú nunca nos has dejado solos, nunca nos abandonas, sino que siempre estás con nosotros, así como tú lo dijiste en tu palabra, estaría con nosotros todos los días hasta el fin, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de este estudio, Señor, acerca de ¿verdad? La historia del libro de Moisés, en capítulo, ¿verdad? 3 y 4, Señor. Te damos gracias porque en la revelación tuya a través de tu Espíritu, Señor, nos ilumina, Señor, para poder y nos motiva, Señor, para poder seguir adelante, aprendiendo de ti, Señor, y confiando en ti, Señor, conociéndote cada vez más, aunque seamos así pecadores, Señor, pero tú, Señor, eres justo, Señor, y pagaste el precio por cada uno de nosotros y estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? De la gracia y la misericordia tuya, Señor, por la única manera, Señor, de que podamos, Señor, alcanzar, ¿verdad? La salvación a través de lo que hiciste, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te damos gracias en este día y te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Tanto Torrefuerte como la Iglesia Universal. Tú te glorifiques grandemente y en medio de estos tiempos, Señor, nuestra fe pueda seguir creciendo en ti, Señor, y podamos seguir confiando y llevando, Señor, lo que recibimos de gracia, Señor, llevarlo también a aquellas almas necesitadas. En este día te damos gracias, te damos la honra y la gloria a ti. En nombre
de Jesús. Amén, Señor. Amén.